Imagina conducir solo por una carretera oscura, cuando te das cuenta de que no estás solo. La carga detrás de ti no es lo que parece. El conductor a tu lado es tu doble perfecto. Y la carretera está viva. Estas son las 3 historias que arruinarán tus viajes para siempre. El sol apenas se había alzado sobre la autopista AP7, atravesando el paisaje de Tarragona, cuando firmé ese estúpido contrato. Me llamo Javier, y he conducido un camión viejo, pero fiable, durante 15 años. Nunca rechazo un transporte, especialmente uno que paga 5 veces la tarifa normal. La empresa, una tal Bionex España, fue clara y breve. Un contenedor refrigerado, origen Barcelona, destino una instalación privada en Madrid. La única instrucción, repetida 3 veces por un hombre de voz monótona, era simple: nunca, jamás, abrir el contenedor. La carga era sensible, de valor incalculable, y cualquier violación acarrearía severas penalizaciones. Acepté. Necesitaba el dinero para la operación de mi hermana María, en Sevilla. La culpa ya habitaba en mi pecho mucho antes de escuchar el primer sonido. La primera parte del viaje fue tranquila. La carretera serpenteaba entre colinas verdes, y el rum rum constante del motor era una nana familiar. El contenedor detrás de mí, una gran caja fuerte blanca, permanecía silencioso e inerte. Mantenía la temperatura rigurosamente a 5 grados bajo cero, como se especificaba. Parecía un trabajo común, casi monótono. Pero entonces, unas horas después de salir de Barcelona, surgió un ruido. No era el sonido habitual de la carga moviéndose o del equipo de refrigeración. Era un golpe sordo, apagado, como si algo blando estuviera golpeando contra la pared de acero del contenedor. Todo mi cuerpo se tensionó. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero el contenedor estaba intacto. Lo ignoré. Lo atribuí al movimiento de la carretera, a una imperfección en el asfalto. Mi mente, sin embargo, comenzó a vagar. ¿Qué podría valer tanto? ¿Órganos para trasplante? ¿Muestras biológicas peligrosas? La regla de no abrir parecía cada vez más opresiva, un secreto encerrado a solo unos metros de distancia. Los golpes cesaron un tiempo, solo para ser reemplazados por un sonido peor. Gemidos. Eran bajos, guturales, una mezcla de agonía y una súplica de ayuda que parecía venir de varias gargantas a la vez. Un sudor frío corrió por mi nuca. Eso no era animal. Era incuestionablemente humano. La culpa, que pensaba que solo estaba relacionada con el dinero, comenzó a ganar nuevas capas. ¿Qué estaba transportando? ¿Quién estaba en esa caja helada? Detuve el camión en un arcén desierto, mi corazón golpeando fuerte contra mis costillas. La oscuridad a mi alrededor era absoluta, tragándose la luz de los faros. Los gemidos continuaban, un coro sombrío que resonaba dentro de mi cabina. Y entonces, evolucionaron. Se convirtieron en susurros. Susurros que no venían de un solo punto, sino de todos lados a la vez, saliendo de las propias paredes del contenedor. Susurraban mi nombre, Javier. Conocían a mi hermana, María. Susurraban promesas, decían que había oro y diamantes dentro, riquezas más allá de mi imaginación. Todo lo que necesitaba hacer era abrir la puerta. Mi mano tembló en el volante. Miré la foto de María pegada en el salpicadero, su sonrisa enfermiza apuñalándome. Luego, los susurros cambiaron de tono. Se convirtieron en amenazas. Describían su casa en detalle, la habitación donde dormía. Prometían visitarla si no cumplía. La línea entre la codicia y el miedo se disolvió. Estaba aterrorizado y fascinado. La curiosidad es una trampa peor que el miedo. Corroe la razón lentamente. Ese frío intenso que mantenía ahora parecía una tortura, no una preservación. Lo que fuera que estuviera dentro estaba vivo, consciente y sufriendo.
La promesa de dinero se convirtió en cenizas en mi boca. Necesitaba saber. Necesitaba ver. Cogí la llave inglesa que guardo bajo el asiento, mi mano sudando a pesar de la temperatura gélida de la cabina. Bajé del camión con las piernas débiles. La noche estaba silenciosa, solo el zumbido bajo del compresor rompía la quietud. Los susurros pararon. Una calma siniestra se cernió sobre mí. Caminé hasta la parte trasera del contenedor. La gran puerta parecía la entrada a una tumba. Mi aliento formaba nubes blancas en el aire frío. Con la llave, forcé la palanca de apertura, no lo suficiente para abrirla completamente, sino solo para crear una mínima rendija, una abertura de unos pocos centímetros. El hedor que salió de allí fue lo primero que me golpeó. Era un olor dulzón y podrido, a carne en mal estado y desinfectante químico, un olor a hospital y morgue. Entonces, apoyé mi cabeza en la rendija helada y miré dentro. La oscuridad era profunda, pero no absoluta. Una luz rojiza y tenue, como la de órganos internos, palpitaba allí dentro. Y entonces mis ojos se ajustaron, y vi. No eran personas. Era una persona. Una única masa orgánica, colosal, sujeta con cadenas gruesas a las paredes del contenedor. Era un collage de cuerpos humanos, fundidos unos con otros de una manera que desafiaba la lógica. Brazos y piernas brotaban de torsos en ángulos imposibles. Cabezas estaban parcialmente engullidas por espaldas y pechos. Ojos abiertos, vidriosos, parpadeaban desde dentro de la carne amalgamada. La superficie de la cosa palpitaba rítmicamente, una respiración colectiva y horrenda. Una boca, o lo que parecía una boca, se abrió en el centro de la masa, y de ella salió un susurro que fue directo a mi alma. Ya no prometía riquezas. Dijo que tenía frío. Di un paso atrás, con el estómago revuelto. La culpa estalló dentro de mí como una bomba. Yo no era un conductor, era un verdugo. Ese sistema de refrigeración no era para preservar la carga, era para mantenerla contenida, débil. Al abrir la rendija, había violado el único principio de seguridad. Había calentado al monstruo. Antes de que pudiera reaccionar, algo se movió en la oscuridad. Tentáculos, no de goma o metal, sino de carne viva, pálida y torcidamente humana, salieron disparados de la rendija. Eran rápidos, hechos de dedos entrelazados y brazos retorcidos, que terminaban en garras óseas. Uno me golpeó en el pecho, no con un impacto, sino con una adhesión fría y húmeda. Otro envolvió mi pierna, tirando de mí hacia atrás, hacia la rendija abierta. Grité, luchando contra la fuerza inhumana, pero era como luchar contra un mar de carne. Los tentáculos me arrastraron, no hacia dentro del contenedor, sino a lo largo del suelo, hacia la parte delantera del camión. No querían tragarme, aún no. Se retorcieron, entrando en las rendijas del chasis, trepando por las ruedas, fusionándose con el metal de mi camión. Vi la carne palpitante extenderse como un hongo, cubriendo la carrocería, infiltrándose en el motor. El camión se estremeció, un temblor profundo y orgánico. Logré arrastrarme de vuelta a la cabina, cerrando la puerta de golpe. Mi corazón parecía querer salirse por el pecho. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Miré los pedales, el volante. Era mi única oportunidad. Giré la llave de contacto. El motor no rugió, gimió. Un sonido bajo y doloroso, como el de un animal herido. Pisé el acelerador. La respuesta no fue mecánica, fue visceral. El camión se movió hacia adelante con una sacudida, como si estuviera aprendiendo a caminar. Y entonces lo sentí. Sentí el asfalto bajo las ruedas no como una vibración, sino como un picor en mis propias plantas. Las luces de la calle ya no eran faros, eran mis ojos, parpadeando lentamente contra la oscuridad. El volante estaba frío bajo mis manos, pero ya no necesitaba girarlo. Bastaba con pensar. Un leve impulso mental hacia la derecha, y el camión obedeció,
girando con una fluidez aterradora. Ya no conducía un vehículo. Era el cerebro de una criatura colosal, un parásito atrapado en el cráneo de metal y carne de este monstruo. La entidad dentro de mí, porque ahora estaba en todas partes, no solo en el contenedor, sino en las paredes, el techo, los asientos, susurró un nuevo comando en mi mente. Ya no era una amenaza o una promesa. Era un destino. Me mostró una imagen en mi cabeza, tan clara como la foto de María. Era mi casa en el tranquilo pueblo de Cádiz, junto al mar. La casa donde mi hermana convalecía. La entidad tenía frío, sí, pero no del frío del contenedor. Tenía frío de soledad. Quería una familia. Quería ir a casa, a mi casa, para unirse a María. Un terror tan profundo se apoderó de mí que anuló todos los demás sentidos. Luché contra el control, intentando girar el volante, frenar, cualquier cosa. Pero mis miembros estaban pesados, y la voluntad de la criatura era un océano contra el arroyo de mi resistencia. Mis pies, que deberían haber estado en los pedales, parecían fundidos al suelo. El camión, esta extensión de mi propio cuerpo aprisionado, ignoró mis esfuerzos y mantuvo su rumbo, su velocidad aumentando constantemente. Sabía el camino. Sentía su anticipación, un hambre antigua y terrible. Y ahí es donde me encuentras, atrapado dentro de esta coraza de acero y agonía, narrando estos pensamientos finales. Tú que estás leyendo este relato, quizás en un archivo, quizás en un mensaje que logré enviar en un momento de debilidad del control de la criatura, escúchame. Crees que el miedo es un susto, un grito en la oscuridad. El verdadero terror es la impotencia. Es saber que tus actos, motivados por la codicia o por una culpa mal entendida, desencadenaron una cadena de eventos que ya no puedes controlar. Es sentir que tu vehículo, tu herramienta de trabajo, tu santuario, se convierte en tu propia prisión ambulante. Es saber que eres el conductor de tu pesadilla, conduciendo hacia las personas que más amas, un portador involuntario de un horror que no puede ser descrito. La carga viva ya no está en el contenedor. La carga viva soy yo. Y estamos llegando a casa. La carretera N340 era mi única compañía en aquella noche oscura, una cinta de asfalto que serpenteaba entre los campos de Andalucía. Yo, Guillermo, conocía cada curva de este trayecto entre Sevilla y Málaga como la palma de mi mano. Mi camión, un Volvo rojo de matrícula 1234 ABC, era más que una máquina, era mi hogar sobre ruedas, transportando electrónica. La soledad de la carretera era un precio pequeño para mantener a mi esposa, Ana, y a nuestro hijo pequeño, Pedro, que me esperaban en casa. La penumbra dentro de la cabina era rota solo por las agujas verdes del salpicadero y por los faros que cortaban la oscuridad como una cuchilla. Fue entonces cuando vi los faros acercándose rápidamente por detrás, una presencia intrusa que rompió la rutina. Un camión idéntico al mío, mismo color, misma marca, misma matrícula, apareció a mi lado como un fantasma. Mi corazón se detuvo un instante, confundido. ¿Cómo era posible? Yo era el único con esa configuración en la flota. Miré al conductor, y la sangre se heló en mis venas. Era yo, o algo que se parecía exactamente a mí, pero con una sonrisa vacía y ojos huecos que me miraban fijamente. No parpadeaba, no se movía, solo sonreía de esa manera antinatural, como una máscara mal puesta. Aceleró y me adelantó, desapareciendo al frente como si nunca hubiera existido. Una sensación de incredulidad y miedo se apoderó de mí. Tal vez era cansancio, una alucinación de muchas horas al volante. Sacudí la cabeza y seguí adelante, intentando ignorar el frío en la espalda. Mi intento de racionalizar duró poco. Minutos después, los faros reaparecieron detrás de mí, en el mismo camión. Se mantuvo pegado a mi trasera, sus luces altas cegando mis espejos. Di ráfagas de luz, señalicé, pero no retrocedió. Se acercó aún más,
casi tocando mi remolque. Aceleré, intentando distanciarme, pero me acompañó con una precisión aterradora. De repente, cambió al carril izquierdo y se puso a mi lado, forzándome a desviarme hacia la cuneta. Las piedras golpeaban el chasis, y apenas mantenía el control. Lo miré, y su rostro ya no era perfecto. La piel alrededor de la boca parecía estirada en exceso, como si se estuviera deshaciendo, y sus ojos estaban más hundidos, más oscuros. Aquella sonrisa permanecía, ahora torcida, casi una mueca. Comenzó a jugar conmigo, como un gato con un ratón. Desaparecía en túneles y reaparecía detrás de mí al instante, como si se teletransportara. Me obligó a salir de la carretera principal, entrando en caminos secundarios oscuros y peligrosos que ni siquiera conocía. Cada vez que lo miraba, su rostro estaba más deformado, con surcos profundos en la frente, la boca abierta en una risa muda que me hacía temblar. Gritaba dentro de la cabina, pero ningún sonido salía, mi garganta estaba seca de terror. Ya no era mi doble, era una caricatura grotesca de mí, un reflejo distorsionado que ganaba vida propia. En un momento de distracción, al esquivar un bache en la carretera, el camión espejo simplemente desapareció. No había señal de él delante o detrás. La carretera estaba desierta de nuevo, y la quietud era más aterradora que la persecución. Respiré hondo, mis manos aún temblaban en el volante. Necesitaba parar, recomponerme. Avisté una gasolinera más adelante, una luz tenue en medio de la nada. Aparqué junto a un surtidor, bajé del camión con las piernas vacilantes. El aire nocturno era frío, pero yo sudaba. Al entrar en la tienda de conveniencia, el atendente, un hombre joven llamado Chema, me miró y sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho. Le pregunté qué pasaba, y balbuceó que yo parecía aterrador. Me reí nerviosamente, dije que era solo cansancio. Pedí llenar el depósito y pagué con mi tarjeta. La máquina denegó la transacción. Lo intenté de nuevo, lo mismo. Chema miró el sistema y dijo que la tarjeta no existía. Mostré mi carnet de conducir y él comparó la foto conmigo. Su rostro palideció. La foto en el carnet no era mía, era la de aquel doble, con aquella sonrisa vacía y los ojos muertos. Mi nombre, Guillermo Soto, no constaba en el sistema. Chema me miró con miedo genuino, como si yo fuera un monstruo. Salí de la gasolinera corriendo, mi corazón latía descontroladamente. Llamé a Ana por el móvil, pero la línea estaba muerta. Intenté acceder a mis cuentas bancarias mediante la aplicación, todas bloqueadas. Una sensación de desespero me invadió. Ya no existía. Alguien o algo había tomado mi lugar. Recordé historias que otros camioneros contaban en las gasolineras, leyendas sobre conductores que encontraban a sus dobles y desaparecían. Decidí investigar, llamé a un colega, Marcelo, que viajaba por la misma ruta. Contestó, pero su voz era extraña, mecánica. Dijo que no me conocía, que Guillermo Soto era otro hombre, y colgó. Fue cuando me di cuenta de que esto no iba sobre mí, sino sobre lo que aquel doble le haría a mi familia. Aquel ser no quería mi vida, quería destruir todo lo que amaba. Tú que estás leyendo esto, en algún lugar seguro, quizás en tu casa, piensa bien. ¿Cómo sabrías si el reflejo en el espejo eres realmente tú? ¿Cómo probarías tu propia identidad si el mundo entero viera a otra persona? Esa duda es la semilla del pavor que consume mi alma ahora. Conduje hasta Málaga, donde estaban Ana y Pedro. La ciudad estaba animada, pero me sentía invisible. Aparqué cerca de nuestro apartamento y observé por la ventana. Allí estaba él, mi doble, sentado a la mesa de la cena con mi familia. Parecía normal, sonriente, pero yo veía la frialdad en sus ojos. Ana rió por algo que él dijo, y Pedro abrazó sus piernas. Mi estómago se revolvió. Tenía que impedirlo, no para recuperar mi vida, sino para salvarlos a ellos de él.
Sabía que otros camioneros habían desaparecido, y sus dobles ahora vivían sus vidas, pero siempre con un final trágico para las familias. Encontré registros en línea de desapariciones, todos con informes de camiones espejo. La noche caía cuando decidí actuar. Subí silenciosamente hasta el apartamento. La llave aún funcionaba. La puerta crujió ligeramente al abrirse, y entré en la sala. Allí estaba él, de pie, esperándome, como si supiera que yo vendría. Su rostro ya no era una copia, era una distorsión completa, con rasgos alargados y una piel que parecía derretirse. Sus ojos brillaban con una luz interior enfermiza. Susurró suavemente, diciendo que yo era el intruso, que aquella vida era suya ahora. Me abalancé sobre él, no por odio, sino por un instinto primal de proteger. Luchamos en silencio, nuestros cuerpos chocando contra los muebles, hasta que logré inmovilizarlo en el suelo. Miré sus ojos y vi el vacío absoluto, la falta de alma. Se rió, un sonido seco y ronco, y entonces su cuerpo comenzó a deshacerse en un humo oscuro, desapareciendo por completo. Pero era demasiado tarde. Ana entró en la sala, gritó al verme. No me reconoció, vio solo a un extraño violento. Pedro lloró, escondiéndose detrás de ella. Intenté explicar, pero las palabras no salían. Llamaron a la policía y yo huí, volviendo a mi camión. Ahora, conduzco sin destino, un fantasma en la carretera, sabiendo que lo he perdido todo. Mi doble quizás se haya ido, pero el reflejo que dejó en el mundo es más real que yo. Y si tú, en tus viajes, encuentras un camión idéntico al tuyo, mira bien al conductor. Si eres tú sonriendo, huye, porque algunos espejos no reflejan la luz, devuelven lo peor de nosotros. El desvío en la N340 en Andalucía parecía común, una flecha roja apuntando a un camino de tierra a la derecha, pero algo en su excesivo óxido y en la ausencia de cualquier logotipo oficial me hizo dudar. Yo, Daniel, un camionero de Zaragoza, siempre había confiado en mi instinto, pero en aquella tarde sofocante, la prisa por entregar una carga de mercancías en Madrid habló más alto. Giré, y casi inmediatamente el asfalto desapareció, reemplazado por un sendero de tierra rojiza e irregular que no aparecía en ninguno de mis mapas o GPS. El mundo exterior, con sus cielos azules y sonidos de vida, pareció alejarse como un sueño, envuelto por una niebla súbita y espesa que llegó de la nada. En cuestión de minutos, me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Mi camión, un Mercedes-Benz que siempre había sido económico, comenzó a consumir diésel a un ritmo aterrador, la aguja del tanque cayendo visiblemente con cada kilómetro, pero no era solo el combustible el que desaparecía, era una sensación de cansancio que se infiltraba en mis huesos, como si mi propia energía estuviera siendo drenada. La carretera no era estática, se movía sutilmente, como una serpiente ajustándose bajo las ruedas. Árboles retorcidos y cubiertos de musgo se alineaban en los bordes, sus ramas entrelazándose como dedos huesudos que susurraban secretos antiguos. Osamentas de animales, desde pequeños roedores hasta un ciervo de gran tamaño, salpicaban la margen, sus esqueletos blanqueados dispuestos en patrones que sugerían ritual, no accidente. Vehículos antiguos, una carreta de madera podrida y un camión de los años 50, yacían abandonados, todos cubiertos por enredaderas que parecían palpitar con una vida propia. Miré el reloj del salpicadero, estaba parado exactamente a las 3:47, la misma hora que mi reloj de pulsera y el celular, todos inertes, como si el tiempo mismo hubiera cesado en este lugar. Sintonicé la radio, esperando una voz humana, pero en cambio, una estática baja y persistente llenó la cabina. Dentro de ella, una voz susurrante emergió, hablando en una lengua que nunca había oído, llena de sonidos guturales y sibilantes que deberían haber sido incomprensibles. Sin embargo, entendía la intención detrás de ellos, un hambre primordial e insaciable que resonaba en mi mente. Era la carretera, y tenía hambre de mí. Con cada curva, la carretera se alteraba, a veces estrechándose hasta casi rozar los árboles,
otras veces abriéndose en claros circulares donde la niebla formaba vórtices lentos. Mi cuerpo respondía al drenaje, mis manos temblaban en el volante, una niebla mental se instalaba, haciendo difícil concentrarme. Entonces, comenzaron las ilusiones. Al frente, en una curva, vislumbré el porche de mi casa en Zaragoza, mi esposa, Isabel, saludando con una sonrisa cálida. Casi pisé el freno, pero algo en su inmovilidad, en sus ojos vacíos que no parpadeaban, me hizo acelerar. La imagen se disolvió en niebla tan pronto como pasé, dejando atrás un olor a tierra húmeda y decepción. Minutos después, mi hijo, Lucas, apareció corriendo por la carretera, riendo, pero sus pies no tocaban el suelo, y su forma comenzó a deshacerse como humo. La carretera intentaba atraparme, usando mis deseos más profundos en mi contra. Recordé los vehículos abandonados, entendiendo que cada uno representaba a alguien que cedió a la tentación, que se detuvo y nunca volvió a partir. Aquí, en este lugar, lo que llamas realidad es una cáscara fina sobre el abismo. Tú que estás leyendo este relato, en tu casa segura, con el tic-tac de un reloj funcionando, no puedes imaginar el pavor de sentir el tiempo estancado, de saber que cada segundo que pasa es un pedazo de tu vida siendo consumido por algo invisible y antiguo. Tu certeza de que el mundo es sólido y predecible es una ilusión confortante, una que esta carretera desgarra sin piedad. Continué conduciendo, porque detenerse significaba la muerte. La carretera se volvió más orgánica, con venas pulsantes bajo la tierra, visibles a través de grietas en el suelo, como si la propia tierra fuera un cuerpo vivo. El color rojo de la arcilla se intensificó, recordando carne cruda, y el aire se volvió pesado con el olor a hierro y podredumbre. La voz en la radio se volvió más urgente, susurrando sobre saciedad y eternidad, mientras mi visión comenzaba a nublarse, mis miembros pesados como plomo. Sabía que necesitaba encontrar el corazón de esta cosa, el punto central donde su existencia se concentraba. Avisté un hito a lo lejos, una piedra negra y erguida cubierta de símbolos tallados que dolían mirar. Era antigua, más vieja que cualquier civilización que conocía, emanando una malicia palpable. Al acercarme, vi que la piedra estaba conectada a una red de venas que palpitaban rítmicamente, bombeando una energía oscura que mantenía viva la carretera. Esta era el alma de la pesadilla. Aparqué el camión, arrastrándome fuera, mis piernas casi cediendo. Caminé hasta la piedra, cada paso una lucha contra la fuerza que absorbía mi vitalidad. Con las manos desnudas, comencé a cavar alrededor de la base, la tierra húmeda y caliente como vísceras. Encontré raíces negras y fibrosas que se contraían al tacto, y tiré con toda la fuerza que me quedaba, arrancándolas mientras la carretera gritaba a través de la radio, la voz ahora un rugido de dolor y rabia. La piedra tembló, y las venas pulsantes se ralentizaron. Usé una barra de hierro del camión, golpeando la piedra repetidamente hasta que aparecieron grietas, liberando un fluido oscuro y viscoso que olía a melaza y muerte. Con un último esfuerzo, empujé la piedra, y ésta se desplomó con un golpe sordo, rompiéndose en pedazos. Inmediatamente, la carretera comenzó a desintegrarse, la niebla levantándose, los árboles retorciéndose y marchitándose. Las ilusiones desaparecieron, y el tiempo pareció reanudarse, con los relojes volviendo a funcionar. Subí de nuevo al camión, que ahora respondía con normalidad, y seguí adelante, encontrando la N340 después de unos kilómetros, el mundo real regresando como un suspiro de alivio. Pero hasta hoy, siento un cansancio profundo que nunca se va, y en mis sueños, aún oigo los susurros de la carretera, recordándome que algunos lugares en el mundo son conscientes, y nunca olvidan a aquellos que casi devoraron.